días, mis amados. Dios les bendiga en gran manera. Esta mañana quiero refrescar sus corazones y de la necesidad de la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Tenemos que recordar y meditar en esta palabra continuamente. No podemos caminar en esta tierra sin ser ungidos por el Espíritu de Dios. Jesús mismo nos lo dijo antes de partir, antes de ser ascendido a los cielos. Hay una palabra poderosísima para nosotros en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Necesitamos caminar con poder, con revelación, con comunión con el Espíritu de Dios. Romanos 8:14 dice que todos los que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo. También nos dice que nosotros no recibimos el espíritu del mundo para estar otra vez en esclavitud o en temor, sino el Espíritu de Dios por el cual clamamos, Abba, Padre. Romanos capítulo 12 habla de todas estas cosas. 1 Corintios 12 dice que debemos de desear los dones del Espíritu de Dios. Necesitamos con urgencia tener esa comunión con el Espíritu Santo, porque sin Él no podemos hacer las cosas grandes y poderosas que Jesús dijo que íbamos a hacer. Juan 14:12 dice que todo aquel que cree en Él, en las obras que Él hizo, Él las hará también y aún mayores hará. Pero para todo esto necesitamos tener al Espíritu de Dios en nuestras vidas. Desearlo. Hoy yo quiero que te levantes deseando ser lleno del Espíritu Santo. Y sabes que la llenura debe ser a diario. A diario necesitamos tener la comunión, porque tenemos el amor del Padre, tenemos la gracia del Hijo, pero también necesitamos tener la comunión con el Espíritu de Dios. La Biblia dice, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Un espíritu es con Él. Y nosotros somos espíritus. Tenemos alma, tenemos cuerpo, pero somos espíritus. Y esa unidad la tenemos que tener en el Espíritu. Jesús dice que fue ungido por el Espíritu de Dios y anduvo haciendo milagros, bienes, sanidades, liberando, echando fuera demonios. Él mismo tuvo que ser ungido por el Espíritu de Dios. Pero recuerde que Jesús vino a enseñarnos como hombre. Él se despojó de ser de la forma de Dios. Se hizo hombre. Caminó en obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. El Padre lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para hacer todas estas cosas que Jesús hizo en la tierra, tuvo que ser lleno del Espíritu Santo. Nosotros como sus hijos tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Yo quiero que usted allí en su corazón diga conmigo, yo necesito ser lleno del Espíritu Santo. Yo necesito tener comunión con el Espíritu Santo. Yo necesito que el Espíritu Santo me revele. Recuerda que Jesús tenía una comunión con el Padre. Y esa comunión con el Padre la tenía de espíritu a espíritu. Él lo dice en su palabra. Todo lo que yo hago aquí en la tierra, lo hago porque lo veo hacer al Padre. El Espíritu Santo se lo mostraba. Tú y yo como hijos de Dios, no se nos debe de olvidar esto. Y debemos volver otra vez a nuestra raíz, a esa raíz de tener esa intimidad con el Espíritu Santo. Jesús lo comenzó a enseñar antes de irse, que era la promesa, una promesa
que el Padre nos daba, que Él enviaría el Consolador, que Él tenía que irse para que el Consolador viniera, que el Consolador nos llenara, nos revelara, nos enseñara, nos guiara, nos consolara y nos empoderara. Necesitamos ser empoderados por el Espíritu de Dios. Tú y yo, que estamos escuchando este mensaje, necesitamos a diario tener esa comunión con el Espíritu Santo, hablar con el Espíritu Santo, pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe, que nos revele. Necesitamos conocer que hay dones del Espíritu Santo que son para nosotros, para ser armados, para tener poder. La iglesia tiene que tener poder. No podemos vivir separados del Espíritu Santo. La Biblia dice que la palabra mata, pero el Espíritu Santo vivifica esa palabra dentro de nosotros. Si no solo tuviéramos una teoría en nuestra mente, pero necesitamos tener esa revelación en nuestro espíritu. Tenemos que tenerla, tenemos que desearla, tenemos que añorarla, tenemos que vivirla, experimentarla, porque es el Espíritu de Dios que te va a revelar todas las cosas y que te va a impartir poder, poder para echar fuera los demonios. Hay demonios que están creciendo aquí en la tierra por causa de la idolatría, los deseos de la carne, el odio, el resentimiento y todas estas cosas que están afectando a nuestra tierra, a nuestras ciudades. Y los hijos de Dios estamos dormidos, por eso tenemos que despertar, despertar, la iglesia tiene que despertar y volver a esa búsqueda. ¿Sabe que los discípulos estuvieron 10 días orando? ¿Y qué estuvieron haciendo? Esperando la venida del Espíritu Santo. Ellos ayunaban y oraban. 10 días encerrados. 10 días esperando la promesa del Espíritu de Dios. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? No nos podemos acomodar. Yo quiero que despiertes, que cada mañana despiertes añorándolo, buscándolo, deseándolo, saludándolo, honrándolo, porque necesitamos urgentemente, urgentemente ser llenos del Espíritu de Dios. Y si ese fuego se te apagó, tenemos que encenderlo. Enciéndelo. ¿Y cómo lo voy a encender, pastor? Con la comunión con el Espíritu Santo. Tenemos que tener esa comunión. Sin Él, nada podemos hacer. Él lo dijo en el libro de Juan 15. El que ama mi palabra guardará, la amará, y mi Padre y yo vendremos y haremos morada en él. Es aquí adentro, en tu ser, que debes de pedirle al Espíritu de Dios que te saque el vacío, que te unja con aceite, como decía el salmista. Tú me aderezas mesas delante de mis enemigos y me unges con aceite hasta que mi copa esté rebosando. ¿Y acaso David ya no había sido ungido? Ya había sido ungido por el profeta, pero él deseaba sentarse en la mesa del Padre para que el Padre ungiera su cabeza con aceite. David sabía que necesitaba esa comunión con Dios y que esa comunión con Dios solo la podía llevar a través del Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios es el que nos revela, es el que nos da los sueños, las visiones, los dones. Y tú y yo, como sus hijos, tenemos que desearlo. Quiero que te levantes esta mañana y que esta semana comiences a añorar al Espíritu de Dios, a tener comunión con el Espíritu Santo. Él te va a enseñar, te lo repito, te va a enseñar, te va a guiar,
te va a dar gozo, te va a alegrar, te va a dar poder, pero necesitamos tener la comunión con el Espíritu de Dios. Te ha hablado el apóstol Sergio Aguilar desde San Pedro Sula, Honduras, Iglesia, Ministerio de la Familia.